Vamos al capítulo 15 de Corintios. Y el versículo que hemos quedado la semana pasada fue en el 34 y estuvimos viendo acerca de la resurrección, ¿verdad? Y Pablo quiere enseñar algunos principios acerca de la resurrección porque se ve que en la iglesia de Corinto habían unas malas interpretaciones, malas enseñanzas. Entonces Pablo le interesa que la gente tenga un conocimiento claro y verdadero de lo que es la resurrección. Y todos esperamos la resurrección, ¿verdad? Ahora estamos aprendiendo, y yo no sé si antes habías escuchado de la resurrección, de que nosotros vamos a resucitar, dice Pablo, vamos a tener un cuerpo nuevo. ¿Cuántos se alegran de esto? De que van a tener un cuerpo nuevo, ¿verdad? Los que no tenemos pelo quizás vamos a tener una peluca ya grande, ¿verdad? Los que somos más gorditos quizás vamos a ser más delgaditos, ¿verdad? Los que son más pequeñitos a lo mejor van a ser más grandecitos, ¿verdad? Ya, no sé cómo ir a ser, ¿no? Y es interesante porque Pablo dice en el versículo 35, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo les trata y les dice, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Verdad? 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que cada carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ya hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, la otra la gloria de la luna, la otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por recibir nuestras alabanzas. Gracias por darnos este tiempo de congregarnos, de apartar esta mañana. Y gracias por estos benditos, a lo mejor inconvenientes, Dios, porque, Señor, descansamos en todo tiempo en ti y en tu gracia, Señor, en todo lo que hacemos. Ahora, Señor, queremos escucharte, queremos que sea tu palabra la que nos hable como iglesia. No queremos, Señor, palabra de hombre, Señor, ni metodología humana, Señor, sino queremos, Señor, Biblia, Señor, en nuestras vidas. Queremos conocer tu santa palabra, Señor, y que ella, Señor, sea la que sea, Señor, nuestra lámpara y nuestra lumbrera y nuestra brújula, Señor, en el caminar en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por tener la palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque no andamos a la deriva, sino que tenemos tu consejo, Señor. Háblanos en esta mañana conforme a la necesidad que tenemos cada uno, Padre. Que tu Espíritu Santo fluya y que, Señor, podamos salir de este lugar diferente como nos venimos. Que tu palabra penetre, como dice Hebreo, hasta lo profundo. Que parta el alma, Señor, que divida, que discierna los pensamientos nuestros, Señor. Y que también, Señor, pues, sea ese frescor, Señor, y aquella medicina que cura, Señor, toda herida, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, sí, fuimos rápido, ¿no? Leyendo, pero cuando yo lo leí por primera vez, creo que son 35, 45 días, son 14 versículos.
cuando lo leí por primera vez, fue muy poco lo que entendía la primera lectura. Hay muchas cosas que dicen, ¿cómo esto? ¿Cómo? Señor, háblame. Y entonces empecé a hacer mi estudio para poder predicar, ¿verdad? Y para no salirme de lo que realmente está escrito. Porque la importancia de hacer, se le llama, ¿no?, una buena exégesis, ¿no? Poder profundizar y ver qué quiere decir el pasaje. Y no nos salimos del contexto. El contexto es una iglesia inmadura, ¿verdad?, que necesita sabiduría para administrar lo que Dios le ha dado. Y hoy no estamos lejos tampoco, porque necesitamos una iglesia que madure y que sepamos administrar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué te ha dado el Señor? No sé. ¿Qué te ha dado a ti? A mí me ha dado todo. Y necesito saber administrar lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Y lo que Dios me ha dado no es para vivirlo para mí, sino que es para la gloria de Él. Ya sea de palabra o de hecho, dice, todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Entonces nos encontramos con esta iglesia, ¿verdad? Y el tema que yo le puse, no me lo rebusqué mucho tampoco, ¿no? El título dice, ¿cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Y es la pregunta que tenían ahí los corintios. ¿Cómo será? ¿Tú te has hecho la pregunta? No sé si esta semana estuviste pensando en la prédica, por eso dije, no sé si habías antes escuchado acerca de la resurrección, pero la resurrección es una doctrina importante para nosotros los creyentes. Nosotros esperamos al Señor, le esperamos. Y dice que aquellos que a lo mejor vamos a morir y no vamos a lo mejor a alcanzar a ser levantados en vida por el Señor, vamos a resucitar. Mabel me contó esta semana que dice que escuchó las trompetas, dice, ¿verdad? Ella escuchó las trompetas y no eran las trompetas, la verdad dice que eran los camiones que estaban en paro ahí en la ronda de edad, pero hacían tanto ruido que parecía que la gente se asombraba, ¿verdad? Y salía a ver qué es lo que era ese ruido. La Mabel dice que lo que hizo, pues empezó a confesarse y quería irse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante conocer los tiempos. Conocer los tiempos, el Señor le dice, ahí creo que en los evangelios, le dice, así como veis, saber, no me lo voy a inventar, pero le dice que como saben, a través de la siembra, parece, o de la cosecha, saber los tiempos, así también tenéis que saber los tiempos que van a venir. ¿Por qué? Porque Mateo 24 creo que nos habla de señales y nos habla de cosas que van a suceder. Pero en realidad, para lo que es el arrebatamiento, no van a haber señales, porque la Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí no va a haber señales, ¿vale? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que nos habla, ¿verdad? Entonces, Pablo tiene esta enseñanza y tiene a los corintios. Los corintios los tenemos, ¿dónde? En una ciudad muy filosófica, donde hay un montón de ideas, un montón de doctrinas, y donde los creyentes que se están convirtiendo, pues vienen con todo este estilo de pensamiento, y algunos incluso quieren enlazar estos pensamientos que traían con el cristianismo. Y que esto puede suceder dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Gente que se convierte, que a lo mejor pues le daba al ocultismo, ¿verdad? Y se convirtió al evangelio, y todas esas prácticas que hacía, a veces quieren hacer como un chimichurri, ¿verdad? Y no. Como dice el apóstol Pablo, todo lo anterior lo tengo por basura. Todo lo que tú traías, tienes que despojarte. ¿Para qué? Para que lo nuevo de Dios empiece a llenarte. Esto es muy importante. Es muy importante. Por eso que Pablo le dice a los Gálatas insensatos, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu y terminar en la carne, porque ellos habían conocido el Evangelio a través de Pablo. Pablo les había enseñado de que el Evangelio era por fe y no era por hacer obras, ¿verdad? Pero vienen los religiosos judíos que querían meter las prácticas. Querían decir, no es solo por fe, sino que también hay que hacer un montón de cosas. Hay que tener esta práctica judía, esta práctica. Y los creyentes estaban permitiendo que entraran estas enseñanzas. Y es lo que está pasando aquí en Corinto también. O sea,
Están entrando enseñanzas dentro de la iglesia y esto es de mucho cuidado. Por eso es importante no solo reunirse, la importancia de discipularse, la importancia de conocer al Dios de la Biblia. Yo estoy de acuerdo que la salvación es por fe y es solo creyendo. Pero yo también creo en un proceso de santificación, de conocer al Señor. De conocer, cuando decimos que alguien que guarda la palabra del Señor es alguien que conoce la palabra del Señor, la interioriza en su vida y la empieza a poner en práctica. Pero si tú no conoces la palabra del Señor, ¿tú qué vas a poner en práctica? Tú vas a seguir viviendo a tu manera. Y el Señor de tu vida vas a ser tú. Y eso es lo que pasa también dentro de la iglesia. La gente sigue siendo su Señor. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento. Porque un ejemplo, porque a lo mejor citamos, vamos al concierto, reunión de milagros. Y no es malo esto, yo no estoy en contra de esto. Pero cuando decimos vamos a estudiar la palabra, la gente no va. Y a Dios lo encontramos en las Escrituras. Hemos cantado los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aquí mismo habla que la luna tiene su gloria, el sol tiene su gloria, las estrellas tienen su gloria, ¿verdad? Ellos hablan del Creador. Ellos predican todos los días. Ellos muestran la gloria de Dios. Y es necesario que nosotros también sepamos qué es lo que le trae gloria a Dios para que nosotros le llevemos gloria a Dios. No es, el cristianismo no se trata ya de vivir a nuestra manera. Y sí tenemos algo que es muy fuerte y poderoso, que es la voluntad del hombre. Pero la voluntad del hombre es sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que estaba pasando en Corinto. Una iglesia que dejó entrar falsas enseñanzas. Y las falsas enseñanzas te van a llevar a malas prácticas. Y las malas prácticas te van a llevar incluso, ¿sabes qué? Lo que es difícil, reconocer que la casa que has construido tiene malos fundamentos y que la tienes que echar toda abajo. ¿Sabes lo que es que alguien ha pagado un dinero, ha invertido en un arquitecto, le ha traído los planos, trajo al ingeniero para que edificaran, construyeron la casa, pero resulta que los fundamentos de esa casa están malos y en cualquier momento se caen? ¿Sabes lo que le va a pasar a esa persona que invirtió ese dinero en todo eso? ¿Tú crees que le va a ser fácil decir tírenla abajo? Porque hay una inversión. Y así pasa con muchos creyentes también en este tiempo. Han pasado años en la iglesia, han pasado años congregándose, han pasado años. Pero luego, tú te sientas y hablas con ellos y tienen un popurrí en su cabeza. Que si esto, que si esto otro, que si esto otro, que si esto otro. Y todo, porque ellos mismos no han sido diligentes a lo que se les está enseñando, verificarlo. Y una de las cosas que yo comparto y siempre digo sea a mis amigos cercanos o a cualquier gente que se está congregando aquí con nosotros, yo siempre les digo, verifica lo que se te enseña. Llega a la casa y coge la Biblia y verifica lo que yo estoy enseñando. Eso es darle importancia a lo que tú crees. Eso es darle importancia a lo que yo te estoy transmitiendo ahora. Procésalo. Procésalo. Dicen que hazlo como las vacas cuando rumean, ¿verdad? Dicen que ellas comen, sacan, ¿verdad? Porque hay un proceso. Y así tiene que ser la información, lo que se te está predicando. Y en Corintio no había esto. Ellos estaban permitiendo que falsas enseñanzas entren. Y por eso que había tanto problema, por la inmadurez. Y hemos dicho que el cristiano tiene que cumplir un ciclo. Hablábamos esta semana en el discipulado, en los principios de líderes que estábamos dando, hablábamos de los desiertos, que a veces el Espíritu dice que llevó a Jesús al desierto después de bautizarse. Pero no todos los desiertos son que el Espíritu te ha llevado. Hay desiertos que tú los has producido en tu vida. Y decimos, no, hay prueba, la prueba de Dios. No es prueba de Dios. Eso es ley de siembra y cosecha en tu vida. Tú sembraste esto, esa es la cosecha que tienes. Porque hay una responsabilidad en el creyente.
Así como una responsabilidad en Adán desde el principio, hay una responsabilidad en el creyente, así como en Cristo. Adán falló, pero Cristo no. Porque el hombre tiene una responsabilidad. Y cuando te haces creyente, tienes una responsabilidad como hijo de Dios. Los corintios estaban faltando esta responsabilidad. Es muy necesario saber lo que va a suceder conmigo en el futuro. Por lo menos para algunos. Por eso hay tanta preocupación en qué va a pasar con mi vida, con quién me iré a casar, dicen algunos, qué es lo que voy a estudiar, etc. Muchas personas, ¿verdad?, están pensando, incluso los que ya estamos casados, ya hemos estudiado. Bueno, un poquito, algunos no hemos estudiado mucho. Aún seguimos pensando en cosas que va a pasar. La Biblia nos dice que nos preocupemos de esto, ¿no? Tú has encontrado en la Biblia que te dice, preocúpate, afánate, ponte tenso, ¿no? ¿Te dice la Biblia eso? ¿Verdad? Pero la verdad es que nosotros encontramos dentro de las iglesias gente que vive así. Vive así. La Biblia nos enseña que el cristiano vive por fe y para fe. ¿Qué es lo que es por fe? Que tú vives algo que no ves. Tú crees que el Señor suplirá conforme a todas sus riquezas en gloria para ti. El Señor va a suplir. Que así como los pajaritos y los lirios visten tan bonito y comen, dice que así Él va a sustentarte. Que tranquilo, que pongas tu esperanza en Él, que no te afanes por nada. Y si estás medio afanado, dice, descansa en Él, en Filipenses. En toda oración y ruego. Y el Señor dice, guardará tus corazones y tus mentes. El cristiano sabe que el futuro está en las manos de Dios, pero le es de responsabilidad al cristiano tomar las decisiones correctas. Eso sí le corresponde al cristiano, tomar las decisiones correctas. Así que es responsabilidad del cristiano conocer el propósito de Dios para su vida. Es responsabilidad del cristiano conocer cuál es el propósito de Dios que encapsuló en tu vida. Esa es tu responsabilidad. Tú no puedes andar en la deriva, como yo decía esta semana. ¿Te vas a pasar 40 años en el desierto? Cuando el viaje solo duraba, creo, 2 semanas. 2 semanas duraba el viaje de Egipto a la tierra de Canaán. Es lo que dicen algunos estudiosos. Y 40 años se pasaron. Imagínate que anduvieron así, en círculo. Y así hay muchos creyentes dentro de las iglesias viviendo en círculo, sin ningún propósito, sin ninguna visión y sin saber lo que Dios quiere para su vida. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios en el que ellos han depositado su fe. No conocen. Y Pablo es lo que quiere transmitirle aquí a los corintios. ¿Por qué? Porque habían ideas, pensamientos. La sociedad nos invade y nos bombardea con tipos de pensamientos. Nos invade, o sea, hoy en día que en las universidades, en los institutos, en los colegios, se crea en el diseño inteligente, en que hay una mente inteligente detrás de lo creado, eso es una tontería hoy en día para el mundo. ¿Por qué? Porque venimos de una explosión y que pasamos a hacer vamos a decir, una molécula, y de ahí pasamos a hacer una especie, y hasta que mírate tú al espejo, apareciste así. Eso es lo que se enseña. Pero que hay un creador, ¿no? Eso nos bombardean. Pero lo más fuerte es que incluso hay creyentes que abrazan esto. Se lo creen. Porque su fundamento no es la escritura. Su fundamento es lo que dijo Pepito, lo que dijo Marquito, lo que dijo Josecito, lo que dijo Samuelito. Pero el fundamento no es la Biblia. El cristiano es responsable. Entonces son muchas las preguntas que nos surgen hoy en día. Pero como hemos dicho, debemos ir creciendo en el caminar con el Señor para así poder guiar a otros a los pies de Cristo. Hay una frase que dice,
No hay pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. Más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Y Pablo comienza diciendo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y parece que tenían esta pregunta. Y Pablo, ¿cómo les dice a estos? Necios, les dice en el 36. ¿Por qué? Porque Pablo seguro ya había enseñado. Pero habían venido algunos, a lo mejor nuevos creyentes, nuevos convertidos, gente con elocuencia, ¿verdad? Gente que a lo mejor te pinta por aquí, te pinta por allá, te habla de los astros, te habla de no sé qué, y a veces uno, un buen orador, alguien que transmite un mensaje con fuerza, ¿verdad? Alguien que predica con poder, ¿verdad? Y nosotros ahí como que, pero no analizamos lo que nos están diciendo. No lo vemos a través de las Escrituras. Y nos impresionan y dejamos entrar estas cosas. Una de las preguntas que hacen algunos cristianos hoy en día quizás no es ¿cómo vamos a resucitar? Como dice Pablo. Pero sí yo me encuentro con cristianos, y tú te has encontrado con cristianos que lo primero que dicen, oiga, pastor, ¿hay que dar el diezmo o no? Por ejemplo. ¿Es bíblico el diezmo? ¿Es para este tiempo? ¿Los cristianos, pastor, pueden bailar o no? ¿Los cristianos pueden jugar lotería de la Navidad, pastor? ¿Están malas esas preguntas? No están malas. No están malas. Pero el problema es que cada año hagan las mismas preguntas. Que lleven 20 años en la iglesia y todavía sigas jugando a la lotería, por ejemplo, ¿no? Y todavía creas que tu futuro está ahí, en el 11. Sí, ¿verdad? O todavía tú creas que la iglesia se sustenta porque ángeles vienen los días sábados a dejar dinero, ¿verdad? Ahí en la ofrenda y así se paga la luz, agua, se mantiene al pastor. A lo mejor hay gente que piensa de esa manera, ¿verdad? Hay otros que preguntan, ¿es el diezmo? Porque son tacaños. Porque tú crees que te están preguntando, pastor, es que a mí no me gusta dar el 10%, yo me gusta dar el 20%. ¿Tú crees que te van a preguntar para darte el 20%? Te van a preguntar para darte el 3, o el 2, el 1, o no darte. Y el tema es que no me lo dan a mí, porque es un principio. ¿Verdad? Porque a veces creemos que no hemos transicionado, no hemos crecido en lo que es el Evangelio, y seguimos con estas preguntas tan básicas. Es como que si yo viniera a mi casa y me dicen, Samuel, ¿y aquí pagan el alquiler? Sí, y si no fuera alquiler, pagaríamos la hipoteca, porque no tenemos dinero. O sea, cualquiera va a decir, ¿esto cómo funciona aquí en esta casa? Y miren la pregunta que tenían los corintios. Por eso que el cristiano tiene que transicionar, el cristiano tiene que avanzar, tiene que crecer. Tú tienes que darle respuestas concretas luego a la gente una vez que estás en la fe. No sé, bueno, voy a ir a preguntarle a mi pastor, teniendo una Biblia en casa, porque no le da vuelta. Porque prefieres ver el Sálvame, prefieres ver pues las novelas, prefieres ver la Champions, prefieres ver otras cosas, pero no la apartas un tiempo para conocer al Señor de las Escrituras y lo que Él quiere para ti. Por eso que somos tan contaminados, ya sea desde afuera o incluso desde el mismo círculo nuestro, que nos traen cosas que no están bien. Y luego nos sentimos tan confundidos. ¿Por qué? Porque luego quieres echar a funcionar la varita mágica que te dijeron que tenías que darle y no te funciona. Te enseñaron que moviendo la varita mágica, pues aparecía un ángel y te sanaba y te libraba. Pero tú te preocupaste de que si es verdad, de que si el Señor dice eso, o que te acercaste a alguien que conociera, que tú lo veas más grande en la fe, más maduro, y decirle, ¿será verdad esto? Porque es importante lo que creemos, porque lo que creemos es lo que te va a llevar a actuar tu día a día. Es muy importante la fe del cristiano. La fe no es ir a cantar, la fe no es, sí está eso dentro, no es ir a dar tu ofrenda. La fe la fe es conocer al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti.
Y de esto se trata, de conocer al Señor. ¿Cómo le vas a decir te amo si ni le conoces? ¿Cómo le vas a decir te sirvo si no le conoces? ¿Cómo le vas a decir te sigo si no le conoces? ¿Cómo le vas a poner en primer lugar si no sabes? Pablo les llama necio a los que preguntan cómo resucitaban los muertos. Recordemos que en el contexto de los creyentes convertidos, están en un contexto helenista, ¿verdad? Si entendemos ese término, helenista se le llama en el tiempo que gobernaron los griegos, ¿verdad? Ellos como que introdujeron esta cultura que se llamaba helenista, ¿vale? Prácticas, idiomas y todo el tema. Este era el helenismo, ¿vale? Entonces Roma, cuando gobierna a los griegos, hay muchas cosas que se mantienen. Ellos no quitan todo de los griegos. Y por eso que el idioma, pues, también permaneció. ¿Vale? Entonces, a esto se le llamaba helenista. Entonces, en Corinto, una ciudad griega, se planta una iglesia y donde toda la gente, lo que reinaba en ese tiempo era la filosofía, se convierten al cristianismo, y entonces empiezan a hacer esta mezclanza de ideas. Y una de las ideas de la mezclanza era acerca de la resurrección de los muertos. Y resulta que en la iglesia habían cosas raras, ¿verdad? Que hasta se bautizaban por los muertos, vimos la semana pasada. Entonces hay una mezclanza. Y Pablo quiere poner en orden estas cosas. Hay varias falsas enseñanzas que entraron en la iglesia. Pablo está corrigiendo algunas de estas falsas enseñanzas que algunos falsos maestros estaban enseñando. Pablo lo que enseña, en el 37 dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Y Pablo quiere hacer esta analogía con la siembra, para explicarnos cómo es el tema de la resurrección de los muertos. Cuando tú siembras, yo estaba pensando, porque yo para el tema de la agricultura, bueno, para muchas cosas estoy nulo. Pero se me vino a la cabeza el aguacate. Yo he visto a la mamá del que alguna vez ha sembrado su aguacate. No le ha salido, pero bueno, ella tiene fe. No, sí lo tiene, sí lo tiene. Y lo que sembraste en sí es muy diferente a lo que es el fruto, a lo que se saca en la cosecha. Y esta es la analogía que Pablo quiere enseñar en la iglesia. Lo que sembraste es, en el aguacate, vamos a decir, es el hueso del aguacate. Pero el hueso del aguacate muere ahí, muere a su forma y crece el fruto. Y eso es lo que se nos está enseñando. Lo que siembras como semilla no se parece a lo que llegas a cosechar. Los cuerpos son diferentes. Aquí ya nos queda claro que Pablo quiere enseñar a la iglesia que el cuerpo en esta tierra es diferente al cuerpo de la resurrección. Nos muestra usando distintos tipos de granos o trigo y su semilla. Y ahí pone el ejemplo. El grano que tú cosechas es muy diferente a lo que tú sembraste. Entonces, ¿qué quiere decirnos? Que este cuerpo, que ustedes lo ven, tan bonito, para algunos, ¿eh? A mi esposa le gusta, dice. Bueno, más delgadito. Y el cuerpo que vas a recibir van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Juanito se alegra. No sé por qué. Y tú también. Amén, gloria a Dios. Tú siembras un cuerpo y lo que sale es otro cuerpo. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. ¿Verdad? Cada semilla en sí tiene su propio cuerpo. Entonces no van a ser todos los cuerpos iguales, como hoy en día no son. Pero el que va a dar, podríamos decir, usando esta analogía de la siembra, es Dios, es el que da crecimiento. ¿Por qué? Porque tú sembraste la semilla, le pusiste la patita a la tierra, ¿verdad? Y te fuiste. Y al día siguiente
A lo mejor tú echaste agüita, o no le echaste porque esperaste la lluvia. Pero en ese proceso vamos a decir, de metamorfosis, podríamos usar esto, ¿no? De metamorfosis, tú no sabes lo que está pasando. Porque es Dios quien está dando el crecimiento. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar. ¿Por qué? Porque imagínate, hay gente que piensa dentro del cristianismo no donar sus órganos. Porque imagínate que le dona un riñón a María. Y resulta que cuando venga el Señor, ¿a quién le pone el riñón? Si el riñón era de él, ¿a quién se lo pone? ¿Se lo quita a María? ¿Se lo da a él? ¿Cómo le hace? Porque a veces pensamos de manera sencilla. Hay otros cristianos que no queman a la gente. No la creman se llama, ¿no? Queman, no sé. ¿Sí? No la queman porque creen que en la resurrección, ¿cómo le hacen? ¿Tú crees que Dios va a tener este problema? ¿Ah? ¿Tú crees que Dios va a tener, si el cuerpo, el huesito del aguacate, para que crezca el fruto, tiene que morir? Y eso es lo que quiere enseñarnos Pablo con este cuerpo. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Se morirá. Tiene que morir. ¿O alguien va a vivir, cree que bebió del agua de la eterna juventud? Nadie. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio. Como decía en Marcos 4, 26 al 29. Decía además así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla a la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque el suyo lleva fruto de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y pareciera que Pablo está usando, podríamos decir, estos escritos de Jesús, pero el Evangelio, creo que los escritos de Pablo fueron antes. Entonces, nos hace ver que el cuerpo es dado por Dios y como Él quiere. Esto es lo que sucede en la siembra. Tú pones la semilla, pero no te das cuenta del cuerpo que va tomando forma hasta el tiempo de la cosecha. Por lo que ha crecido, pero lo que ha crecido no se parece en nada a lo que tú has sembrado. Y es lo que Pablo quiere enseñar. Que una cosa va a ser este cuerpo y otra cosa va a ser el cuerpo resucitado. Versículo 39, no toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Tú siembras un grano de manzana y lo que sale es una manzana, la misma sustancia, vamos a decir, ¿verdad? Pero el cuerpo de lo que sembraste es muy diferente de lo que cosechaste. Ese primer cuerpo tuvo que morir a su forma para así dar paso a un segundo cuerpo. Pablo quiere usar esta analogía de la siembra y la cosecha para dar a entender cómo será la resurrección del cuerpo. No todos los estilos de vida son iguales. Entonces, aquí dice, no toda la carne es la misma carne. Y aquí lo que está hablando es de estilo de vida. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Qué quiere decir? Las aves, ¿qué tienen? Ellos tienen un estilo de vida diferente. Por eso que su cuerpo es los peces. Son diferentes porque ellos tienen un estilo de vida. Los animales, y aquí lo que se refiere a animales como animales domésticos, en la palabra. Ellos tienen su estilo de vida. Y el hombre, ¿verdad? Como ser humano, tiene un cuerpo diferente porque él tiene un estilo de vida. Entonces, no todos los estilos de vida son iguales. Uno es el estilo de vida del hombre, que está adaptado para vivirlo. Otro es el de los animales domésticos, adaptado para ellos. Otro para los peces, otro para las aves. Así, cada cuerpo de estas especies está adaptado para vivir un estilo de vida, en hábitat pertinente, específico para cada uno. Así es el cuerpo dado al hombre para vivir en este tiempo en la tierra.
O sea, el cuerpo y el hombre dado para vivir en la tierra es porque hay un estilo de vida. Entonces, yo quiero que te vayas metiendo en esto. Si este cuerpo es para un estilo de vida, hay un cuerpo en la resurrección que va a haber otro estilo de vida. Y un estilo de vida es este terrenal y hay un estilo de vida celestial. Pero en este cuerpo terrenal, cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, ese creyente es capacitado para empezar a vivir una vida celestial. Por eso es que estamos siendo transformados. Y quizás no se te transforman los brazos, no cuando viene el Espíritu Santo se te hace más grande, ni la cabeza, ¿verdad?, más redonda, no. Sino que el carácter tuyo empieza a ser transformado. Pero de lo que nos está hablando Pablo aquí no es del carácter, sino que de lo que nos está hablando es el cuerpo físico. Porque el carácter es transformado aquí en la tierra para vivir como en el cielo. No cuando tú seas arrebatado te van a dar ganas de ir a la iglesia. No. No cuando tú te estés levantando te van a dar ganas de orar. No. No cuando tú estés levantando te van a dar ganas de leer la Biblia. No. Cuando te estés levantando te van a dar ganas de ir a congregarte con tus hermanos. No, eso sucede aquí. Porque, ¿qué vas a hacer? Si tú no haces esto aquí, ¿a qué vas a ir al cielo? ¿Verdad? Si te aburren las reuniones aquí, ¿a qué vas a ir allí? Si no te gusta orar, ¿no te gusta pasar tiempo con Dios? ¿Qué vas a hacer ahí? Si no te gusta escucharle a Dios, si no te gusta escuchar las enseñanzas acerca de la Biblia, de lo que habla Dios, ¿a qué vas a ir? Porque la transformación del ser sucede aquí. Aquí. Aquí sucede. Versículo 40. Y hay el cuerpo celestial y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales, lo que estamos hablando. Una cosa es la gloria, ¿verdad? La fama que pueda tener o lo digno de alabanza que pueda ser un cuerpo. Nosotros nos miramos hoy en día al espejo. No sé si te ha sucedido. El cuerpo humano es digno de alabanza, el diseño que tiene hecho. ¿Cómo está la perfección de Dios? Pero el tema es que el cuerpo celestial va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Entonces el cuerpo terrenal sí tiene gloria, pero el celestial también y mayor. Para los que a lo mejor tienen miedo de lo que va a pasar después. Lo que viene después es mucho mejor de lo que hay aquí. La comida será mejor que el arroz con pato que comes aquí. ¿Verdad? La ropa que usemos allá, las bambas, yo te digo, van a ser mucho y ni vamos a necesitar a lo mejor porque solo vamos a apretar un botón y van a salirse así. Mucho mejor. ¿A poco no te quieres ir? ¿O quieres vivir aquí para siempre? Pablo decía, tenía ganas de irse. Pero dice que miraba a los cristianos y decía, pues también me da ganas de quedarme porque tengo que hacer trabajo aquí todavía. Pero Pablo tenía unas ganas locas de estar con él. ¿Te dan unas ganas locas de estar con él? Siempre dice mi profe. Bueno, si tú le preguntas a alguien de 65 años, te va a decir, sí, quiero irme con él. Pero si le preguntas a uno de 14, te va a decir, no, yo quiero un poquito más, pues. Quiero vivir un poquito más, no quiero irme tan pronto. Pero lo que hay allí es mucho mejor.
Así es el cuerpo del hombre para vivir en este tiempo en nuestra tierra. Cada cuerpo tiene sus facultades para poder habitar en su lugar. Hay cuerpos celestiales para vivir en el cielo, hay cuerpos terrenales para vivir en la tierra. Cada cuerpo tiene sus atributos. Así como no te puedes comer la semilla del aguacate que va a ser sembrada, pero una vez cosechado el aguacate te comes hasta 3 o 4, así es la fama del cuerpo. Así es la fama. Y seguro que el hueso del aguacate tiene su fama también. Ostras, aquí saldría un árbol tan bonito y lo elogiaríamos. Guárdalo, guárdalo, diría la Mabel, guárdalo. Pero el fruto, mucho mejor. Y es la analogía que está usando. El cuerpo que vamos a recibir es mucho mejor. Es mucho mejor. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Cada elemento tiene su gloria, cada cuerpo tiene su gloria, cada uno de ellos es admirable y digno de alabar. Así también el cuerpo terrenal con el cuerpo celestial. Cada cuerpo, dijimos, así también los astros del cielo, ellos tienen sus cualidades dignas de alabar. El sol de día, la luna de noche, las estrellas hermosas, y cada uno diferente de otra. Todas se pueden elogiar, tienen gloria. Gloriosa es también la resurrección de los muertos. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La palabra corrupción la tenía, creo que es es atimia en el griego, que lo que significa es desgracia, malo, incorrupción. Entonces, perdona. Sí, estoy bien. Voy a encender la luz que no veo. Así. Entonces, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Así de gloriosa es la resurrección. Comienza en este cuerpo y termina en una eternidad perfecta. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y esto es lo que hay en este cuerpo hoy en día. En este cuerpo hay corrupción, deshonra, debilidad. Esas tres cosas dice la Biblia que hay. Desgracia, alguien débil, pero lo que vamos a obtener en la resurrección será incorrupción, no se va a destruir ese cuerpo. Será un cuerpo glorioso y será un cuerpo poderoso. Así de gloriosa será la resurrección. Así de gloriosa. No sé si esto te alegra, te da igual, te da tristeza, extrañarás a tu cuerpito antiguo, no lo sé. Pero para mí es algo muy glorioso lo que Pablo está hablando. Algo muy esperanzador. Versículo 44. Se siembra en cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Gloriosa es también la resurrección de los muertos. Primero se vive en este cuerpo, que va envejeciendo desde su comienzo. Desde que naces, vas envejeciendo. Se resucitará en cuerpo que no morirá. Primero un cuerpo deshonrado por el pecado. Se resucitará en un cuerpo digno de alabanza. Primero se vive en un cuerpo débil, enfermizo, ¿verdad? Que se constipa a cada momento, le da depresión, le da ansiedad, le da lo que le viene. Pero se resucitará en un cuerpo perfecto. Primero es el cuerpo animal y luego el celestial. Primero fue Adán, que falló. Segundo, Cristo, que cumplió.
El primer hombre es formado del polvo, el segundo Adán es traído del cielo, encarnado en el hombre por el Espíritu Santo. Si eres de Adán, eres terrenal, vives y piensas solo en lo terrenal. Si eres de Cristo, eres celestial, vives como en el cielo. Así también está escrito, dice el versículo 45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál celestial? Tales también los celestiales. ¿Con quién te identificas? ¿En quién tú vives? ¿Verdad? Si no está en Cristo en ti, estás en Adán. Pero si Cristo está en tu vida, estás en Cristo. Por lo cual, tu estilo de vida debe ser un estilo celestial. No puede ser un estilo terrenal. Pero tenemos un problema grande dentro de las iglesias. Tenemos gente que le encanta lo terrenal. Le encanta. Tú le quitas lo terrenal y le hablas de dejar cosas terrenales y ¡bah! Lo terrenal le sale. Así como has vivido en este cuerpo, vivirás también en otro cuerpo. Si crees en Cristo, si crees en su palabra, si crees que Dios lo levantó de los muertos, tú serás levantado. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. ¿Qué traemos ahora en nuestro cuerpo? La imagen terrenal de Adán. Aunque nosotros no hemos sido hechos del polvo, ¿verdad? Pero estamos identificados en nuestro cuerpo con Adán. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, estamos identificados con Cristo. Nuestra manera de vivir, de pensar, es como la de Cristo. Ya no podemos pensar como Adán, con lo terrenal. Soy de los que tiene poca familia sanguínea aquí, en España, o que no los veo personalmente durante mucho tiempo. Mi deseo es verle nuevamente y verles por siempre, porque les amo. Así quiero con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis abuelos, mis amigos, con mi Señor y Salvador Jesucristo. Quiero estar por siempre. Yo les amo a todos ellos y quiero que vivamos una vida eterna todos. Yo tengo que compartir el Evangelio y enseñarles estas verdades. Debo traer a la iglesia y que ellos conozcan a Jesucristo. Debo preocuparme por vivir una vida que agrada a Dios, buscar primero su reino, conocer qué es la justicia para Dios y vivir en ella, tener una vida de adoración, ya que lo que va a ser transformado es mi cuerpo en la resurrección, mi corazón y mi mente es transformado ahora por el poder de su palabra. Debo vivir en la tierra como en el cielo. Si no te gusta orar, si no te gusta leer la palabra, escuchar a Dios, si no te gusta reunirte con el resto de hermanos, ¿qué vas a hacer en el cielo? Es necesario que dejes toda esta manera egoísta de vivir y que comiences a vivir para Dios y su reino. Sirve a Dios, es un privilegio. No llegues con las manos vacías ante su presencia. Que no sea en vano la gracia de Dios en tu vida. Que trabajes para Él. Somos sus hijos, somos su iglesia. Ya tendremos un local donde llevaremos a otros para que escuchen el mensaje de salvación y aprendan a vivir una vida para Dios. Tu manera de vivir muestra qué tan importante es Dios para ti. Tú puedes hablar de Dios, citar versículos y tu comportamiento ser una piedra de tropieza para el resto. Estas verdades deben ser interiorizadas y vivirlas aquí, ahora. No nos engañemos, porque Dios conoce nuestras prioridades.
No intentes de acomodar la Biblia a tu manera de pensar. Acomoda tu manera de pensar a la Biblia. Así tu vida va a empezar a reflejar a Cristo y el aroma de su reino estará esparciéndose por ti en todo lugar.